allanado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Esta noche quiero invitarlos para que leamos la Biblia en un texto muy lindo, muy rico, muy profundo, que está en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2. Y me avisan por favor cuando lo encuentran. ¿Lo tenemos? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. La gente en la iglesia primitiva eran personas como nosotros. Tenían problemas de familia, se enfermaban, se les acababa la plata, confiaban en el Señor, a veces se desanimaban, tenían problemas, pero tenían una desventaja con respecto a nosotros. La desventaja es que ellos no tenían Nuevo Testamento. Durante muchos años la iglesia no tuvo Nuevo Testamento. Eso es algo que algunas personas no entienden. Lo que tenían eran cartas, que una iglesia tenía una carta que Pablo le había mandado por allá en otro país, otra iglesia tenía otra carta que Pablo había escrito, allá una tenía una epístola que Pedro mandó, por allá la de Santiago. No había un libro al que le pudiéramos llamar el Nuevo Testamento. Y ahora estaba comentando en la tarde con un hermano que cuando Jesús dice escudriñad las escrituras, las únicas escrituras que ellos tenían eran las del Antiguo Testamento, no había un Nuevo Testamento. Y así ocurrió durante casi 200 años. Nosotros tenemos una ventaja sobre ellos. Tenemos el Nuevo Pacto bien acomodadito ahí en su Biblia, en 27 libros uno detrás de otro. Y una de esas cartas importantes, como todas, es la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Todas las cartas que tenemos, y déjeme contarles esto otro, porque algunos predicadores lo hacen creer a usted que la iglesia primitiva era algo extraordinario, que todos eran santos. Le acabo de decir que eran personas iguales a nosotros, tenían los mismos problemas, las mismas luchas. Había gente que se apartaba del Señor, había gente que cogía falsas doctrinas, había falsos maestros, había falsos profetas, había falsos apóstoles. Todo lo que hay hoy en día, hace 2000 años ya existía también. Y como estas iglesias no tenían una herramienta como el Nuevo Testamento, cuando surgía un problema, lo único que les quedaba era escribirle o mandarle un hermano de la iglesia, un mensajero al apóstol que había fundado la iglesia y preguntarle qué hacemos en esta situación. Y entonces ellos, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, enviaban cartas contestando las preguntas que los hermanos les habían hecho o dando soluciones para los problemas que les habían planteado. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Si usted lo piensa bien, lo que le estoy diciendo, esto quiere decir que toda la revelación de Dios que tenemos en el Nuevo Testamento la tenemos porque había problemas en las iglesias. Si no hubiera habido problemas, nadie le hubiera preguntado nada a Pablo y Pablo nunca hubiera escrito ninguna carta. Gracias a que había luchas, a que había problemas, a que había dudas, ellos escribían y los apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribían, y la inmensa mayoría de esas cartas las tenemos nosotros en ese libro maravilloso que le llamamos el Nuevo Testamento. Entonces esta iglesia de Tesalónica tenía dudas sobre un tema. Cuando usted lee las cartas del Nuevo Testamento, tiene que estar pensando o preguntándose por qué Pablo, por qué Pedro, por qué Juan escribió esto, cuál era el problema que había. Vamos a ver, dice, pero con respecto, estoy en el versículo 1 del capítulo 2 de la segunda carta de los Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Vea qué interesante. ¿Qué es lo que uno oye siempre en las iglesias? Que Cristo ya está a la vuelta de la esquina. Ese es el mensaje de la inmensa mayoría de pastores. Oigamos lo que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica. Le dice: hermanos, les ruego que no se dejen mover, que no cambien su manera de pensar, que no se olviden lo que yo les enseñé, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Probablemente entraron hermanos, quizás hasta bien intencionados, a la iglesia de Tesalónica, diciéndole a los hermanos para qué trabajar, para qué estudiar, para qué prepararse, para qué hacer nada, si ya Cristo viene. Y uno dice: pero no puede ser. Sí puede ser. Hace 50 años, 45, hubo un movimiento en todo el mundo y a los hermanos de las iglesias les decían: salga del colegio, salga de la universidad, Cristo viene. ¿Para qué va a comprar lote? ¿Para qué va a construir casa? Cuando yo compré mi primera casa aquí en Pérez Celedón, ahí por el barrio, la escuela 12 de marzo, era una ruina y había que remodelarla para meter, no me alcanzaba para comprar otra cosa. Y llegaron como 4 o 5 pastores del pueblo, hicieron como un comité y fueron a verme. Estaba yo lleno de barro y mezcla y me llamé: ¿para qué estás haciendo eso? Cristo viene ahorita y eso le queda al anticristo. Esa era la filosofía. Se predicó un evangelio que era como un escape del mundo real. No estudie, no trabaje, no invierta, no haga absolutamente nada, porque Cristo, usted se puede ir ahora después del culto, y los predicadores decían así: si usted está en pecado esta noche, arrepiéntase, porque ¿qué tal si mientras yo estoy predicando suena la corneta y Cristo viene? Y había un diácono ahí atrás y soplaba la corneta y todo el mundo se le erizaba el pelo y pasaba al frente llorando. Era como una obsesión. Y usted estaba orando y de pronto alguien se levantaba profetizando y decía: así dice el Señor, aquí yo vengo pronto, y la gente caía al suelo llorando. Pero si uno nota y va despacio leyendo lo que Pablo está escribiendo, y lo está escribiendo bajo la unción del Espíritu Santo, Pablo dice: no se dejen mover ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque había gente que mandaba cartas falsas y firmaban Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga, qué extraño. Es todo lo contrario de lo que me predicaban a mí. Es todo lo contrario de lo que predican en muchas partes hoy en día. Y lo que Pablo dice: no se dejen mover, no se conturben, no se azoren, no se asusten, no dejen que los manipulen con eso. Y voy a ir despacio, versículo por versículo, para ver qué podemos sacar de esta historia. Porque lea el versículo siguiente, que es el 2. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Porque qué? No vendrá ¿quién? ¿Está hablando de quién? Dice que nadie los engañe en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está hablando del Señor, del día del Señor. Y Pablo dice: no vendrá. Es categórico, es que no hay ninguna duda. Dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que antes de que Cristo venga, antes de que el Señor regrese en poder y gloria a este planeta, tienen que ocurrir por lo menos 2 cosas. Son más, pero centrémonos en Tesalonicenses. ¿Cuáles son las 2 que Pablo está mencionando que tienen que ocurrir? Tiene que venir algo que se llama la apostasía. Y tiene que aparecer un sujeto, por ahí un individuo, al que el apóstol le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que esto no es cualquier cosa, porque pecadores somos todos los hombres. Pero este no le dice Pablo el hombre pecador. Este es el hombre de pecado, es el pecado hecho carne. Así como Jesús era la santidad hecha carne, el verbo hecho carne, este tipo va a ser el pecado hecho carne. Va a ser el pecador más grande que el mundo haya visto nunca. Y quizás no sea ni blasfemo, ni borracho, ni asesino. Pero es que es la esencia de la maldad, del pecado, lo que él va a tener. Y Pablo le llama entonces de varias formas, pero vamos a ir despacio. Le llama al hombre de pecado y le llama el hijo de perdición. El hijo de perdición es un título que Jesús le dio a Judas. Oró al Padre y le dijo: Padre, de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Así que el espíritu, el demonio que moraba en Judas, va a habitar en este señor también, porque Pablo le llama, igual que le llamó Jesús a Judas, el hijo de perdición. Muy bien, vamos a seguir un poquito. Dice: el cual se opone. ¿Quién se opone? El hombre de pecado,
el hijo de perdición, usted lo va a conocer, dice, porque se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es que ni siquiera se levanta contra Dios, es que ni siquiera se opone a Dios, es que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No importa si usted dice Alá, Buda, este tipo odia, abomina todo eso. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre de pecado odia, se levanta, se opone a todo lo que se llama Dios, no importa cuál religión sea. ¿Por qué la odia tanto? Porque él quiere establecer una sola religión. Y en esta religión que él quiere establecer, él va a ser el único Dios permitido. Tan es así, dice Pablo, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, que no es cualquier tipo. No es cualquier tipo. Si una persona le dice a usted que es Dios, usted de una vez llama al psiquiatra. Pero este hombre va a decir que es Dios y cientos de millones de personas lo van a adorar y lo van a seguir. O sea, va a ser un tipo excepcional, extraordinario. Pero aquí hay otra pista que Pablo nos está dando. Hay otro dato cronológico que es importante. ¿Los estoy aburriendo? Bueno, ojalá que no, porque esto es importante. Dice que este hombre se sienta ¿dónde? En el templo de Dios. Y esto es una pista muy importante. ¿Sabe por qué? Porque en este momento no hay ningún templo de Dios en el mundo donde él se pueda sentar. Pastor, no diga eso. Las catedrales, el templo que construyó aquel pastor, una cosa inmensa para 100,000 personas. Hermano, no hay. Bíblicamente solo puede haber un templo. Lo que nosotros tenemos, llámese capillas, catedrales, salón del reino de los testigos de Jehová, una carpa como esta, eso no son templos. En la Biblia solo hay un templo y ese templo tiene que estar edificado en un solo lugar, ni siquiera en Israel, ni siquiera en Jerusalén. Es un lugar específico, un lugar donde hace miles de años Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac y el ángel de Dios apareció y lo detuvo y le mostró un cordero. Un lugar donde una vez una peste, una plaga en el pueblo de Israel, y el rey David clamó a Dios y vio un ángel en un patio, en una finca, en la era de Ornán, y David lo compró para que es el mismo lugar donde ocurrieron estas cosas. Ahí fue donde Salomón levantó su templo y la gloria de Dios llenó ese templo. Y toda la ley del Antiguo Testamento dice que si alguien ofrecía culto o sacrificio en algún lugar que no fuera el templo escogido por Dios, esa persona debía morir. O sea, Dios solo dejó un templo y ese templo tiene que estar en Jerusalén y en un cierto lugar de Jerusalén. Y en este momento no puede haber templo porque lo que hay ahí es una mezquita musulmana. Y tocar esa mezquita es desatar casi que una guerra mundial. Así es que si usted es una persona inteligente y conocedora de los tiempos de Dios, tendría que estar atento a lo que está pasando en el mundo y en Medio Oriente y sobre todo qué está pasando en ese lugar. Porque nadie sabe cómo esa mezquita tiene que desaparecer. No se sabe si va a ser en una guerra, si una bomba mal dirigida o bien dirigida cae ahí. No se sabe si va a ser un terremoto, pero en ese lugar tiene que edificarse un templo. Y cuando ese templo se edifique, el hombre que lo construya se va a sentar en ese templo, en el lugar santísimo, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y va a ser un tipo tan extraordinario que la gente le va a creer. Millones de personas. Muy bien. Avanzamos un poquito. Ahorita vamos a ver si avanzamos. Y Pablo le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, Pablo está repitiendo algo que ya había enseñado. Cuando estuve presencialmente les enseñé. Ahora les estoy enseñando con teletrabajo. O sea, desde largo. Pablo fue el que inventó eso. Pasamos al versículo 6. Perdón, al 6. Y ahora vosotros sabéis. ¿Quiénes son vosotros ahí? Ayúdenme, por favor. Cuando Pablo dice vosotros, ¿a quién le está hablando? A la iglesia en Tesalónica, ¿no? Dice, y ahora ustedes saben quién es el que lo detiene. ¿Cómo podía la gente en Tesalónica saber quién era el que detenía la manifestación del anticristo? Porque Pablo se los había enseñado cuando estuvo con ellos. Los apóstoles enseñaban profecía. Hoy en las iglesias no enseñan profecía.
Enseñan prosperidad, sanidad, superfe, un montón de cosas, pero lo que el apóstol Pedro dice es que deberíamos de estar atentos a la palabra profética, porque ella alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Entre más oscuro se ponga el tiempo y el sistema y el mundo, más va a brillar la palabra profética de Dios. Yo le voy a contar un testimonio personal, me disculpa. Yo no creía, ustedes saben que yo no creía ni en Dios, ni en Biblia, ni en ninguna cosa. Lo que me convenció a mí de que la Biblia era la palabra de Dios cuando me convertí es la profecía. Porque por lo que uno conocía un poco de historia y otra cosa, cuando empezaba a leer la Biblia, pero esto coincide con aquello y esto. ¿Cómo es posible que alguien que viviera 500 o 1000 años antes de un acontecimiento pudiera decir exactamente lo que iba a ocurrir? A menos de que hubiera una mente más grande que la mente humana inspirando a esa persona. La profecía es el sello de la inspiración divina de la Biblia. Y el problema es que en las iglesias dicen: a mí, pastor, eso no me gusta, eso me da mucho miedo, la profecía, eso de los caballos y las bestias y las puntas, y usted se lo pierde. Por eso es que la gente vive en tinieblas. En el mundo quieren saber el futuro. Hace 300 años un hombre que se llamó Nostradamus escribió un libro que nadie entiende en Francia, Miguel de Nostradamus, Las Centurias, y ese libro se ha traducido a todos los idiomas del mundo y se venden millones. Nadie entiende una sola profecía, pero la gente dice que ahí está el futuro del mundo. Otro señor escribió una profecía sobre los papas, que cuando aparezca un papa negro y lo nombren se acaba el mundo. Las profecías de San no sé qué, todo eso se vende por millones. La gente compra el horóscopo y millones de personas lo leen. Van a que le lean las hojas del té, el pozo de café, el tarot, el naipe, la ouija, lo que sea, porque la gente quiere conocer el futuro. Y la única fuente fiable, infalible, inspirada por Dios para conocer el futuro es la Biblia. Por eso el enemigo no quiere que usted sepa lo que está pasando. Pablo le dice a esta gente: ustedes saben. ¿Cómo podían saber ellos? Porque Pablo se los había enseñado, porque aquí en el capítulo 1 de la carta no les habla nada de eso. Dice: ustedes saben que hay alguien que detiene la manifestación de esta apóstata, de este hombre de pecado. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo no se va a manifestar cuando él quiera, es cuando Dios se lo permita. Hay un tiempo debido. Vamos a ver, el diablo es como un Doberman. Imagínense el Doberman rabioso, furioso, con 3 días de no comer, amarrado a una cadena, y usted pasa cerquita por ahí, el tipo se va a tirar contra usted. Aunque se haga daño con el collar en el cuello, le va a mostrar las fauces, los colmillos, las garras, va a babear, se le va a inyectar los ojos de sangre, puede hacer todo lo que quiera, pero no puede morderlo a usted. ¿Por qué? Porque está sujeto por una cadena. En este momento ya el anticristo, el espíritu del anticristo está suelto desde hace miles de años en la tierra. ¿Y qué es el anticristo? Un tipo que quiere tomar el control político, económico y religioso del mundo y pedir que la gente lo adore como si fuera Dios. Ese ha sido el sueño de Satanás siempre. Cristo es Dios encarnado, el anticristo es Satanás encarnado. El mundo nunca ha visto nada como eso. Y gracias a Dios solo una vez lo van a ver. Y ese espíritu está deseando hacer lo que él sabe hacer: mentir, destrozar, matar, robar, destruir. Pero no puede hacer más daño del que ha hecho, porque hay alguien que tiene sostenida la cadena. ¿Cuándo va a soltar Dios la cadena? A su debido tiempo. Hay un día, una hora y un minuto que fue marcado desde la eternidad. Ha habido a lo largo de la historia muchos hombres que han estado poseídos por el espíritu del anticristo. Yo creo que personas como Julio César, como Alejandro Magno, como Nabucodonosor, como Napoleón, como Hitler, que un ser humano común y corriente que de pronto siente que es Dios, que quiere controlar el mundo, como Calígula, como los emperadores romanos que pedían que los nombraran dioses. Si con costos, si usted compra una finca de 20 hectáreas, con costos puede mantener la finca. ¿Cómo es que alguien quiere gobernar un país entero, un continente o un planeta entero, a menos de que haya un espíritu extraño operando en esa persona? Y este espíritu dice: se va a manifestar, pero no cuando él quiera, sino a su debido tiempo. Voy despacio, yo sé que ya conocen esto, pero téngame paciencia. Versículo 7, dice Pablo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuándo va a empezar en acción el misterio de la iniquidad?
Ya está, hace 2000 años, en la época de Pablo y antes de eso. Si usted lee las cartas de Juan, Juan dice, porque muchos anticristos han salido por el mundo. Ya, el espíritu está suelto desde hace tiempo y de vez en cuando encuentra un jinete, alguien que se deja poseer, alguien que cae en la trampa en la que Jesús no cayó. ¿Qué hizo Satanás con Jesús en el desierto? Dice, le mostró todos los reinos del mundo, ¿se acuerda? Y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué hace el Señor? Le dice, vete, Satanás, porque escrito está. Pero va a haber un día en que Satanás encuentre a un hombre, ya ha encontrado a varios, y le va a mostrar los reinos del mundo y le va a decir, todo esto te daré si postrado me adorares. Y esa persona le va a decir, amén, yo quiero eso. Lo que Jesús rechazó, alguien más lo va a aceptar. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo, dice Pablo otra vez, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay mucha discusión entre los que estudian de la Biblia para decidir a quién se refiere el pronombre él, de quién está hablando, quién es ese que detiene al Espíritu Santo a la manifestación del anticristo y que va a ser quitado de en medio. Entonces hay dos escuelas, básicamente. Una dice que quien detiene la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo. Y otros dicen que es la iglesia. Yo no sé usted cuál de las dos escoja, pero yo tengo mi teoría. Mi teoría es que el Espíritu Santo nunca va a ser quitado de en medio, porque es Dios y es omnipresente. Y existe desde antes de que existiera la tierra. Es decir, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aunque no hubiera gente, ni un habitante, ni Adán, ya el Espíritu Santo estaba ahí. Entonces nunca va a poder ser quitado de en medio. Para mí, quien está estorbando la manifestación del anticristo y que tiene que ser quitada de en medio es la iglesia. Es el Espíritu Santo, pero viviendo dentro de cada uno de los hijos y las hijas de Dios. Y esto es lo que se refiere a lo que se conoce como el rapto de la iglesia. O sea, la iglesia tiene que ser quitada de en medio antes de que se manifieste en todo su poder demoníaco el anticristo. Así que usted es más importante de lo que usted piensa. Usted es el seguro de vida de este planeta. Por eso Jesús dijo que ustedes son la sal de la tierra. En aquella época Jesús no había refrigeradoras. Si usted mataba un venado y quería conservar la carne, para que la carne no se descompusiera, tenía que salarla. Todavía en la época mía, pequeñito, yo recuerdo que mi mamá salaba la carne, no teníamos refri. Eso cuando había carne, pasaba un armadillo por ahí. Y Jesús dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. O sea que la iglesia tiene un poder espiritual para preservar la carne que hay en el mundo. Y pastor, pero como está el mundo mal, sí, pero si quitan la iglesia, va a ver usted lo que es malo, va a ver lo que es corrupción, va a ver lo que es violencia, va a ver lo que es odio. No sé cuántos varones aquí cocinan, pues las mujeres casi todas saben cocinar. Hay algo que quiero decir, no tiene que ver con el tema, pero quiero decirlo. Si usted es una persona más o menos normalito, cuando usted cocina y está arreglando ahí la chuleta, tamaño de un plato, 1 pulgada de grueso, bistec de lomito, alista las rodajas de cebolla, pone pimentica por ahí, pone el aceite, y le falta la sal. ¿Qué hace usted con la chuleta o con el bistec? Ahí tiene el salero con los huequitos. Entonces, si usted es evangélico, lo que va a hacer es que va a agarrar el bistec y va a empezar a empujarlo por los huecos para que entre al salero y se sale. Si no es evangélico y piensa más o menos normalmente, lo que va a hacer es coger la sal y ponerla sobre la carne. La mentalidad evangélica es que hay que agarrar la carne que anda ahí afuera y traerla toda y meterla al salero, al templo. Y la carne se resiste a entrar. Lo que hay que hacer es llevar la sal que ustedes son y ser luz en el mundo, en la oscuridad, en su oficina, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en el mercado, en la empresa, en el taxi que usted maneja. Ahí usted puede dar testimonio de Cristo. Lo que necesitamos no es traer a todo el mundo y meterlo en un templo, es llevar a Cristo a todo el mundo. Y si la gente viene a este templo o escogen ir a otro, eso es decisión de ellos y de Dios. Mi misión no es traer a la gente aquí, mi misión es predicar a Cristo. Mi trabajo es estorbarle a la gente para que se vaya al infierno. Si se van, es la decisión de ellos, pero haberles dado la oportunidad de que escuchen un mensaje de cambio, de salvación, de perdón, de gracia, de misericordia.
Y pastor, pero ¿para qué? Si después se van por otra iglesia. Es que hermano, nosotros no tenemos iglesia. El de la iglesia es el Señor, que los acomode donde Él quiera. Nosotros hagamos nuestro trabajo. No tratemos de meter toda la carne al salero. Llevemos la sal a donde está la necesidad. Llevemos la luz donde está la oscuridad. No sé si me estoy explicando o esto es muy complicado. Pero yo creo que todo esto lo podemos deducir de este texto de Pablo. Y entonces dice, cuando el que estorba se ha quitado de en medio, por eso es que el diablo no lo quiere a usted. Usted es un estorbo, usted es una piedra en el zapato del enemigo. Si usted no estuviera, y si yo no estuviera, y no estuvieran los hermanos del resto del mundo, él estaría gobernando este planeta a rienda suelta desde hace tiempo. Pero ahora hay quien le estorba. Pero bendito Dios, viene un día en que los que estamos estorbando vamos a ser quitados, y entonces va a ocurrir algo, dice Pablo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No se asuste, porque este tipo va a hacer milagros increíbles. El problema es que hemos creado una iglesia milagrera, una iglesia que quiere ver milagros y cosas emocionantes. Y yo no tengo nada en contra de los milagros, hermano. Dios es un Dios de milagros. Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si sanaba hace 2000 años, puede sanar gente hoy. Pero lo que no podemos es mentirle a la gente ofreciéndole milagros que Dios no nos ha dicho que va a hacer. Y el problema de la gente que se confía en los milagros y no en la doctrina y no en la palabra, que andan siguiendo las señales y las señales no los siguen a ellos, es que cualquier persona que pueda hacer milagros los va a engañar. Y el anticristo va a hacer milagros como nadie ha visto. Impresionantes, espectaculares. Y el mundo se va a ir tras él. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, no con poder, sino con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por favor, póngame atención a lo que sigue, porque se para el pelo. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Note lo que dice el versículo anterior. Volvemos al 11, por favor. Léalo con cuidado, mastíquelo, dijéralo. ¿Sabe qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿O solo la Biblia mía dice eso? Dice, Dios les envía un poder engañoso. Dios suelta la cadena del Doberman. Y este los va a despedazar. ¿Por qué los va a despedazar? Dice, porque tuvieron la oportunidad de oír el evangelio, de creer la verdad, y le dieron la espalda a la verdad. Y cuando la gente rechaza la verdad, lo único que les queda por aceptar es la mentira. Ese es el problema, hermano, de oír y oír el evangelio y no convertirse nunca. Ustedes son muy jóvenes, todos ustedes pertenecen a una generación en que la gente tenía zapatos. Cuando yo iba a la escuela tenía compañeros de escuela que no tenían zapatos, iban descalzos. La gente estaba llena de parásitos, estaba llena de todo. Y había unos programas, es que no, pues repito, ustedes son demasiado chiquitos. En las escuelas regalaban unas pastillas que se llamaban Timol. Levante la mano el que tomó una Timol alguna vez. Ah, lavado, no están tan chiquitillos. Vilma, ¿usted también? Esa cuestión lo quería matar a uno, era como una pastillona. ¿Por qué? Porque toda la gente padecía de parasitosis, porque la inmensa mayoría de personas andaban descalzas. Y cuando la gente anda descalza, ocurre algo, hermano, la piel es muy sensible. Hoy hablábamos con Edwin de la cantidad de sensores nerviosos que hay en la piel, pero la piel es tan sensible que cuando usted ha sido calzado toda la vida y sale a caminar en las piedras, usted parece una lora, anda de puntillas, se dobla por esos pies porque le lastima. Pero si sale hoy y sale mañana y sale un mes seguido y un año y 2 años y 10 años, después usted puede caminar sobre tachuelas y no va a sentir nada, porque la piel se va endureciendo y forma lo que llamamos un callo. Un callo no es algo feo, es la forma que tiene la piel de protegerse de algo que la está lastimando. ¿Y sabe qué pasa cuando la gente oye la verdad y la oye y deja que le pase por encima o la rechaza? Es que se le va formando un callo. Y después viene cualquiera y les dice una mentira o aparece una falsa doctrina y ellos se van encantados. Y uno dice, fue el diablo. No, oiga lo que dice aquí, Dios les envió un poder engañoso. Les dio la oportunidad una y otra vez y ustedes la despreciaron. Entonces cuando venga otro con la mentira, a ese van a seguir.
Jesús lo dijo. Dijo, yo vine en el nombre de mi Padre y ustedes no me recibieron. Cuando venga otro en su propio nombre, a ese sí le van a seguir. Y ese otro que va a venir no en el nombre del Padre, sino en el nombre de él mismo, haciéndose Dios, es ese Señor al que Pablo le llama el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien. ¿Y para qué nos está sacando con ese cuento, pastor, que todos no lo sabemos? Bueno, porque el miércoles leí una noticia. El miércoles leí una noticia y la quiero comentar con ustedes, si ustedes me regalan unos minutitos más, porque tiene que ver con este tema. Hace 80 años, 84 años por ahí, un señor austriaco, pequeñito, con un bigotito ridículo, que no tenía ni oficio ni beneficio, no tenía estudio, no tenía profesión, era un bagazo, se dedicó a pintar y pintaba tan mal que este señor se le ocurrió unas frases, un eslogan, un lema. Él era austriaco y hablaba alemán, obviamente. Y eran 6 palabras nada más, muy sencillas. Decía algo como esto: Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Que Dios me perdone por el alemán tan re malo, pero es Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Y tomó a un pueblo como Alemania, que era una nación de gente superculta, de filósofos, de músicos, de pintores, de dramaturgos, de científicos, probablemente la población más educada de Europa. Y los volvió locos, locos, locos. ¿Por qué? ¿Qué les decían esas palabras? Lo que decía Ein Volk es un pueblo, Ein Reich es un reino y Ein Führer es un líder. Lo que decía es: el secreto para nosotros, para la felicidad, es estar unidos, ser un solo pueblo, convertirnos de ahí en adelante en un imperio, un solo reino, y que el reino tenga un solo líder. Y esas 6 palabras lanzaron a Alemania a la guerra y lanzaron al mundo a 60 millones de muertos y probablemente 180 millones de heridos y cientos de millones de huérfanos en todo el planeta, millones de viudas, ciudades destruidas, gente mutilada, personas trastornadas, traumadas para el resto de la vida, porque un hombrecito insignificante les metió en la cabeza 6 palabras y ellos se las creyeron. Y yo estoy convencido que Hitler, porque yo he estudiado mucho la vida de él, era un tipo común y corriente, era un perdedor, un fracasado. Pero en algún momento él se levantaba gritando en la noche, llamaba a los guardaespaldas y le decía: quítenmelo, quítenmelo, ahí está. Y no había nadie en el cuarto. Un día se levantó temblando, sudando frío, y llamó a la ayuda de cámara y le dijo: yo ya lo he visto al hombre nuevo y es espantoso. Cuando ya Rusia había entrado y los aliados estaban entrando en Berlín, los alemanes destrozados, las señoras, los viejitos, los heridos, los enfermos, se refugiaron en el metro de Berlín. Metieron, no sé si eran 100,000 personas en ese metro para que no les cayeran más bombas encima. Y Hitler dio la orden de que abrieran las compuertas del río y que los ahogaran a todos, a su gente. Fue que los generales se les rebelaron. Dijo: ellos perdieron la guerra, no merecen seguir viviendo. O sea, ese era el espíritu que había este señor: matar, destruir, robar. Es el espíritu del anticristo. Las palabras tienen un poder extraordinario, pueden seducir a una nación. Y Hitler, que no era nadie, cuando aparezca un hombre como el anticristo, como el inicuo, como este hombre de pecado, como este hijo de perdición, que va a ser la encarnación misma de Satanás. Y cuando usted lee la descripción que la Biblia hace de Satanás, dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, eso metido dentro de un cuerpo espectacular, con una oratoria increíble. Si un tipo inútil, perdedor, con 6 palabras volvió loco al mundo, ¿qué creen ustedes que va a hacer este hombre? Y cuando no esté la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia para detenerlo, cuando no haya gente que pueda proclamar la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente ha tenido 2000 años para oír el Evangelio y la gente lo que ha hecho es volverle la espalda a Dios, escupir el nombre de Cristo, ridiculizar el Evangelio. Y entonces, como no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, Dios mismo va a permitir que venga un poder engañoso y los lleve a la perdición. Esa es la oscuridad que hay en el mundo. Y les decía que leí una noticia y como es un poco compleja se las voy a leer. Y esto es de esta semana. ¿Saben qué es el G20? G20, G es por grupo
y 20 porque son las 20 naciones más poderosas de la tierra. Ahí está China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Rusia, póngale Inglaterra. Ellos se reúnen todos los años para diseñar cómo quieren que sea el planeta. Y hace ya como 7 u 8 años pusieron una meta, que para el año 2030 el mundo iba a arrancar de nuevo y que va a ser algo completamente diferente a lo que la humanidad ha conocido. Eso se llama, y usted puede buscar en internet o donde quiera, si no me quiere creer a mí, busque, nada más dele a Google o a cualquier buscador, Agenda 2030, y va a ver lo que le va a decir. Ellos ya no esconden nada, se sienten tan cerca, y una de las cosas que quieren hacer es abolir las nacionalidades, abolir las fronteras, hacer ein Volk, de toda la tierra, un solo pueblo. Y obviamente, si tienen un solo pueblo, al final van a querer tener solo ein Führer, un solo líder, y va a aparecer ese líder. ¿Qué clase de líder y qué capacidad para gobernar el mundo entero y solucionar los problemas de la guerra, del hambre, de la economía? Y lo va a lograr. Pero lo que me interesa no es tanto hablarles de la política del G20, es esta noticia. Vea que estoy diciendo G20, del grupo de los 20 más poderosos. Resulta que dice el R20, que yo ni sabía que existía. El R20, la reunión paralela al G20 que han celebrado esta semana en Bali, los líderes de diversos credos llegados de todo el mundo. ¿A usted lo invitaron? Se reunieron los líderes de las más grandes religiones del mundo en Bali. 2 días antes de que empezara la reunión del G20, hicieron la reunión del R20. Todos estos líderes venían de esos 20 países más poderosos. Dice, concluye con una llamada, oiga cómo concluye la reunión del R20, a garantizar que la religión funcione como una fuente genuina y dinámica de soluciones en lugar de problemas. Las palabras son poderosas, tiene que ir leyendo y analizando lo que le estoy leyendo. Estos señores se reunieron para garantizar que la religión sea una fuente de soluciones y no como ahora de problemas. Entonces ya están sembrándole en la mente a las personas que la religión, el culto a Dios, cualquier cosa que se llame Dios o sea objeto de veneración, puede convertirse en una fuente de problemas. Un compromiso, dice, que busca mitigar los efectos de los enfrentamientos que hoy recorren el planeta. Oiga lo que va a hacer esta unión de religiones. Va a mitigar los efectos de los enfrentamientos que hoy recorren el planeta, desde la degradación del medio ambiente, las catástrofes naturales y de origen humano, la pobreza, el desempleo, los desplazados, el extremismo y el terrorismo. O sea, si unimos todas las religiones, desaparece la pobreza y no sé cómo van a desaparecer las catástrofes naturales. O sea, los volcanes se van a convertir todos. Ya no va a haber tsunamis, ya no va a llover tan duro y no se va a inundar Cartago. Es una cosa, pero estamos hablando de la gente de los 20 países más poderosos del mundo y ocurrió esta semana en la que estamos. Dice, así se expresa el comunicado final firmado por los participantes en el R20, un evento organizado que aspira a consolidarse como una reunión previa a las cumbres anuales del G20 que tiene lugar los próximos 15 y 16 de noviembre en la isla indonesia de Bali. Responder eficazmente a todos estos desafíos se ha hecho más difícil por la rivalidad entre las principales potencias y el resurgimiento de los conflictos identitarios en todo el mundo, que amenazan la paz y la seguridad, tanto nacionales como internacionales, así como por la erosión del compromiso público con los valores éticos y espirituales que son esenciales, bla, 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 para el bienestar de las personas y las sociedades, denuncia la declaración. El encuentro ha estado, ahora viene la parte interesante. ¿Están conmigo? Ya se durmieron. Esto le toca a usted, a sus hijos. Ocurrió esta semana. No es que Pablo escribió hace 2000 años. Entonces, los 20 países más poderosos del mundo reúnen a sus líderes y quieren hacer un esfuerzo para unir las principales religiones del mundo. Para que dejen de ser una fuente de problemas y solucionen todo, la pobreza, los desplazados, el terrorismo, las catástrofes naturales, el medio ambiente, todo lo van a arreglar. Ahora, ¿quién va a ser tan tonto de no creer en una cosa como esas? ¿Quién no quiere un mundo con paz, con la ecología bien, funcionando bien? Todos. Lo redactan de tal forma que si usted se opone a esto, usted queda como un antisocial o como un analfabeto. Y ahí es donde está el truco. Ahora sigue, pele el oído, porque el ojo no. Dice, el encuentro ha estado organizado
por Nahdlatul Ulama. No sabía yo que existía Nahdlatul Ulama. Vamos a ver quién es este señor. El encuentro está organizado por Nahdlatul Ulama, la mayor organización islámica, o sea, son musulmanes del planeta, con 100 millones de miembros. Y el otro organizador es la Liga del Mundo Musulmán, con sede en la Meca. O sea, la gente que tiene toda la plata del mundo, de donde salen la Guerra Santa, de donde salen los terroristas suicidas, esos son los que dicen que la religión es una fuente de problemas y que hay que unirlas a todas. ¿Qué hay que hacer para unir todas las religiones? Oiga la gente en la calle. La gente dice, todas las religiones son buenas. ¿Ha oído esa expresión alguna vez? Sabiéndolas llevar, todas llevan a Dios, todos buscan lo mismo. ¿Quién dice? ¿Cuántas religiones conoce usted? ¿Qué sabe? ¿Quién dice que todas las religiones llevan a Dios? Yo decía esto una vez predicando, le decía, si aquí para un carro ahorita, se baja un gringo y dice que va para Dominical, que no tiene Waze, que cómo hace, que cómo llega, y yo le digo, no, pues todos los caminos son buenos, mientras maneje con fe, coja por donde quiera, para allá, para allá, para allá, y va a llegar a Dominical. Es falso. Hay un camino que lleva a Dominical, los otros lo voy a perder. Hay un camino que lleva al cielo, se llama Jesús, y los otros no funcionan, punto. Si usted quiere unir a las religiones, ¿qué tiene que hacer? Quitar lo que tiene una que choca con la otra. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los musulmanes, que en este momento son una fuerza poderosísima en el mundo, hay más de 1.100 millones de musulmanes, tienen todo el dinero del mundo, por eso voy a madrugar mañana para ver la inauguración de Qatar, para ver qué van a hacer con toda esa plata. Se dieron el lujo de que la FIFA no quería hacer ahí el mundial porque hace mucho calor y dijeron, le ponemos aire acondicionado a todos los estadios. Oiga, usted no le puede poner aire ni a la casa de uno, a todos los estadios. Pueden hacer lo que les da la gana. Si sacan la plata que tienen depositado en los bancos de Estados Unidos, quiebran todo el sistema financiero mundial. Tienen al mundo agarrado por el cuello. Y ahora las dos organizaciones religiosas más grandes se reúnen con los líderes del G20 y con todas las religiones de esos 20 países para hacer una sola. Usted se enferma o tiene un accidente en un país musulmán, nunca llama a la Cruz Roja porque se muere, porque no hay Cruz Roja. Aborrecen tanto el cristianismo que lo que ellos tienen se llama la media luna roja, no la Cruz Roja. Entonces, para que todas las religiones se puedan unir, hay que quitarle a cada religión lo que la diferencia, lo que la distingue. Y si al cristianismo le quitamos la cruz, hermano, no queda nada, queda una filosofía, queda una religión muerta y vacía. Por eso Pablo decía, predicamos a Cristo y a este crucificado. Esto es lo que está ocurriendo en nuestras narices. Dice, en la búsqueda de este objetivo, el R20 está movilizando a líderes religiosos, líderes sociales, líderes económicos y políticos de todo el mundo para asegurar que la religión funcione como una fuente genuina y dinámica de soluciones en lugar de problemas, subraya. Según los organizadores, lo que se pretende es forjar una alianza global basada en valores de civilización compartida, o sea, ni en la Biblia ni nada, los valores de civilización compartidos, con los objetivos de poner en práctica iniciativas concretas que construyan puentes entre naciones y civilizaciones, fomentar un diálogo honesto y realista dentro de las comunidades religiosas y entre ellas infundir valores morales a las estructuras de poder social, político, económico del mundo. Aprovechar la sabiduría de la ecología espiritual integrada en las tradiciones religiosas del mundo para garantizar el respeto y la preservación del entorno natural, incluidos los elementos de la tierra, el aire y el agua. Es lo que están haciendo todos estos gringos que están ahí en Miravalles, adorando a la madre tierra y al padre sol y a la hermana agua y al sobrino río. Eso es lo que hace la nueva era. Y lo que quieren es potenciar esto. Están hablando de la sabiduría espiritual de las tradiciones religiosas que honran los elementos de la tierra, del aire y el agua. Y termina, aquí en la parte linda, y fomentar la aparición de un orden mundial. Del nuevo orden. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Usted dirá, pastor, ¿será que se le acabó la Biblia? No, hermano. Es que Pablo dijo algo. Yo empecé, tal vez lo sorprendí cuando empecé, diciendo que los pastores y las iglesias le gritan a todo el mundo que Cristo viene y que Pablo dice que no viene. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y después el hombre de pecado. O sea, la primera etapa es la apostasía. Y estamos entrando a ese nivel, a un ecumenismo barato,
donde creo que fue el Papa Francisco, celebró una misa conjunta con rabinos judíos, pastores evangélicos, brujos del Amazonas, llevaron, unos invocaban a sus dioses, bueno, fue una chanfaina, y la gente feliz, que eso sí es amor. Viene el momento en que si usted dice que solo Cristo salva, usted puede ir a la cárcel por fanático, por anticuado. Viene el momento en que si usted predica que solo en la sangre de Cristo hay perdón, lo van a señalar como el loquito del pueblo, hermano. Y por eso es necesario que los que somos creyentes, hijos e hijas de Dios, tengamos nuestros pies bien parados sobre la roca eterna que es la palabra de Dios, y no sobre emociones, ni sobre señales, ni profecías, ni todas estas locuras que anda haciendo la gente en la calle. Agárrese duro de la palabra, porque van a venir vientos y van a soplar duro, y algunas casas se van a arruinar porque no estaban edificadas sobre la roca eterna que es Cristo, sino sobre la arena de las emociones y los pensamientos humanos. Amén. Cuando empecé diciendo que Cristo no va a venir, no es porque, no era por molestarlo, sí va a venir y está más cerca de lo que creemos, porque estamos viviendo justamente en el tiempo ya de la apostasía, y después de la apostasía lo que sigue es la aparición del inicuo, del hijo de perdición, del hombre de pecado, pero no puede aparecer porque hay quien lo detiene. Antes de que él lo aparezca, entre la apostasía y la aparición del hijo de pecado tiene que ocurrir algo, que el que está estorbando se ha quitado. Amén. Así que estamos viviendo en tiempos lindos, finales, emocionantes. Aprovechemos los años que nos quedan, no los desperdicien en tonteras, en carnalidades, en el mundo. Tomemos los talentos que Dios nos ha dado, los recursos que nos ha dado, el tiempo de vida que nos queda, y seamos sal en la tierra. Bendigamos a la gente, demos testimonio, seamos luz en la oscuridad. En el lugar donde Dios lo tiene a usted trabajando, así sea de peón abriendo zanjas con un sacho, sea de gerente del banco, trate de dar testimonio del Cristo que lo salvó y de compartir el amor de Dios con otras personas, porque el tiempo es corto. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una noche muy bonita. Centro Victoria, nacimos para